El agua de lluvia goteaba del dobladillo de mi vestido sobre el suelo de mármol, mientras 2 guardias de seguridad me sujetaban de los brazos frente a 300 invitados en silencio. En algún lugar detrás de mí, una copa de champaña chocó contra un plato. Alguien se rió con nerviosismo. Mi futura suegra estaba de pie cerca del escenario del salón, con una mano impecable presionada dramáticamente contra sus perlas, mirando la sangre esparcida por mis mangas como si hubiera arrastrado un cadáver a su preciosa gala. Sabía que avergonzaría a esta familia, siseó. Abrí la boca para explicar, pero Ricardo Whitmore señaló hacia las puertas antes de que pudiera hablar. Sáquenla de aquí ahora mismo. El guardia más alto me apretó el codo. Me dolía el hombro por haber roto la ventanilla de un auto hacía menos de una hora. Mis manos todavía olían a gasolina y sangre. Y entonces las puertas del salón se abrieron de par en par. Una mujer con un abrigo de cachemira negro entró de golpe, con la lluvia soplando a sus espaldas. Su rostro estaba pálido de pánico, y todo el salón la reconoció al instante. Victoria Luján, una de las mujeres más ricas de la ciudad, y en el momento en que sus ojos se posaron en mí, todo cambió. Esa mujer dijo con la voz quebrada salvó la vida de mi nieta. 3 horas antes de la sangre, la humillación y el silencio, yo estaba sentada sola en mi auto, tratando de convencerme de no dar la vuelta. Los limpiaparabrisas apartaban las capas de lluvia con un ritmo desigual, mientras el centro de la ciudad se desdibujaba bajo las luces amarillas de la calle. Mis dedos descansaban sobre el volante, rígidos por viejas heridas que nunca sanaron del todo después de Afganistán. Aún podía escuchar la voz de Daniel de esa misma tarde. Por favor, ven esta noche, Evelyn. Solo dales una oportunidad más. Una oportunidad más. Casi me dio risa pensarlo. Ricardo y Margarita Whitmore se habían pasado los últimos 2 años dejando dolorosamente claro que yo no era la mujer que querían para su hijo. No importaba que yo fuera capitana del cuerpo médico militar. No importaba que hubiera pasado años remendando cuerpos destrozados en hospitales de campaña, mientras los amigos de su club de golf debatían sobre membresías de tenis frente a una crema de langosta. Para ellos yo todavía era la hija de un mecánico de provincia que a veces olvidaba qué tenedor usar en las cenas de gala. Margarita una vez me sonrió directamente mientras tomábamos el té y dijo: «Las mujeres militares siempre parecen tan endurecidas. Supongo que la guerra cambia la feminidad». Otra vez, Ricardo me preguntó si planeaba seguir jugando a la soldadita después de casarme con Daniel. Jugar a la soldadita. Yo tenía 27 años cuando presionaba con mis manos el pecho de un soldado raso de 19, mientras los morteros estallaban a menos 50 metros. Recordaba el olor a sacos de arena quemados, el sonido de alguien gritando por morfina, la sangre tibia empapando mis guantes, mientras ese muchacho me suplicaba que le dijera a su madre que había sido valiente. Pero según Ricardo Whitmore, yo estaba jugando a la soldadita. Mi teléfono vibró en la consola central. Daniel. Lo miré por un segundo antes de contestar por el manos libres. «Hola, sí vas a venir, ¿verdad?», preguntó con cautela. Podía escuchar voces detrás de él, música, copas de cristal. La gala ya había comenzado. Voy en camino. Él exhaló suavemente, aliviado. Gracias. Esperé. Una parte de mí quería que dijera algo más fuerte, algo como: si te faltan al respeto esta noche, nos vamos juntos. Pero Daniel se había pasado toda la vida suavizando tensiones en lugar de enfrentarlas. «Solo estresados», dijo en voz baja. «La empresa de mi padre está bajo mucha presión ahora mismo. Eso no justifica la crueldad». Lo sé, su voz se suavizó. «Solo quiero que esta noche salga bien». Miré a través del parabrisas empañado por la lluvia, yo también. Después de colgar, manejé otros 20 minutos bajo un clima cada vez peor. Los truenos retumbaban con fuerza. El tráfico avanzaba a gatas cerca del distrito financiero. Los faros se reflejaban en el pavimento inundado en largas líneas plateadas. Fue entonces cuando vi la camioneta. Al principio, parecía solo una sombra oscura contra el guardacarril. Luego un relámpago iluminó el cielo y me di cuenta de que el vehículo estaba inclinado a medias en una zanja de desagüe. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente bajo la lluvia. El entrenamiento se impone antes que la emoción. La gente cree que el heroísmo se siente dramático en el momento. No es así. Se siente mecánico, controlado. Tu cuerpo se mueve antes de que el miedo te alcance. Me estacioné en el acotamiento y tomé el botiquín de trauma que guardaba en la cajuela por costumbre. La lluvia fría me azotó la cara al instante mientras corría hacia el accidente. El parabrisas delantero estaba destrozado. La conductora, una mujer de unos 30 años, estaba inconsciente sobre el volante. Las bolsas de aire colgaban desinfladas dentro de la cabina. Y entonces lo escuché, un niño ahogándose. Corrí hacia el lado del pasajero trasero y vi a una niña pequeña sujeta a su silla, convulsionándose violentamente. Él le escurría por un lado de la frente. «Oye, mi amor, quédate conmigo», le dije de inmediato, forzando la calma en mi voz. La puerta trasera estaba trabada. Agarré una cruceta del suelo lodoso cerca del choque y rompí la ventanilla lateral con
tanta fuerza que el dolor me recorrió la muñeca. El vidrio estalló hacia adentro. La niña gritó: «Tranquila, tranquila, aquí estoy». La lluvia me empapó el vestido en segundos mientras me metía a medias en el vehículo. El olor adentro era insoportable. Gasolina, bolsas de aire activadas, sangre y caucho quemado. Las convulsiones de la niña empeoraron. Revisé sus vías respiratorias primero. Aún respiraba. Apenas. «Vamos, mi amor», susurré. Mis manos se movían solas, firmes a pesar de la adrenalina que me inundaba el pecho. Inclinar la cabeza, revisar las pupilas, evitar que se broncoaspire, contener la hemorragia, estabilizar el cuello lo más posible. La pequeña no debía tener más de 8 años, y de pronto, por un segundo terrible, me recordó a mi hermana menor. Los mismos rizos oscuros, los mismos ojos asustados. La niña dejó de moverse. Se me heló la sangre. No, 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 quédate conmigo. Revisé su respiración otra vez. Débil, demasiado débil. Me acerqué más, escuchando por encima de la lluvia torrencial y los truenos lejanos, mientras mi propio pulso me retumbaba en los oídos. A lo lejos, las sirenas finalmente resonaron a través de la tormenta, pero yo ya sabía que los siguientes minutos importarían más que cualquier cosa que me esperara en esa gala. Los labios de la pequeña ya habían empezado a ponerse azules para cuando la ambulancia por fin nos alcanzó. La lluvia golpeaba la camioneta volcada con tanta fuerza que parecía grava cayendo del cielo. Tenía las rodillas hundidas en el lodo frío al lado del vehículo, y todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina y el cansancio. Una de mis mangas se había rasgado con los vidrios rotos, dejándome una larga cortada en el antebrazo de la que ni siquiera me había percatado hasta que la sangre se mezcló con el agua de lluvia que me corría por la mano. Pero nada de eso importaba. Lo único en lo que podía concentrarme era en la niña. «Quédate conmigo, mi amor», le seguía diciendo suavemente mientras mantenía abiertas sus vías respiratorias. «Lo estás haciendo muy bien. Solo sigue respirando para mí». Se llamaba Lily. Lo supe por la mochila rosa aplastada cerca del suelo. Había un pequeño conejo de peluche colgando del cierre, completamente empapado por la lluvia. La convulsión finalmente cedió, pero su respiración seguía siendo superficial e irregular. Uno de los paramédicos corrió hacia nosotras cargando equipo a través de la tormenta. «¿Qué tenemos? Femenina, aproximadamente 8 años», respondí de inmediato. «Volcadura de vehículo, traumatismo cranoencefálico, crisis convulsiva activa de al menos 2 minutos a mi llegada, posible conmoción cerebral, breve colapso respiratorio». El paramédico me miró fijamente, reconociendo al instante la precisión militar en mi forma de hablar. «¿Eres médico, trauma militar?», asentí una vez. No hicieron falta más preguntas. A la conductora inconsciente, que más tarde supe que era la niñera, la sacaron del asiento delantero mientras los bomberos cortaban el metal, retorcido. Las sirenas pintaban la lluvia con destellos rojos y azules. El vapor salía silbando del motor destrozado de la camioneta. De pronto, la niña me tomó de la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos se abrieron apenas lo suficiente para buscar mi rostro. «No te vayas», susurró débilmente. Algo dentro de mi pecho se apretó con dolor. «Aquí estoy». Me sostuvo mientras los paramédicos la subían a la camilla. Incluso después de que le colocaron la máscara de oxígeno en la cara, sus dedos se negaban a soltar mi manga. Uno de los paramédicos me miró con compasión. «Puedes venir con nosotros si eres de la familia». Casi digo que sí, pero entonces mi teléfono vibró de nuevo. «Daniel». Miré hacia la ambulancia, hacia la pequeña asustada que me observaba a través de la máscara de oxígeno. Luego miré hacia los edificios iluminados de la ciudad más allá de la lluvia. El deber arrastra a las personas en distintas direcciones. A veces no hay una respuesta correcta, solo la elección con la que puedas vivir después. Me incliné al lado de Lily una última vez. «Ya estás a salvo», le dije con suavidad. «Estas personas van a cuidar de ti». Su pequeña mano finalmente soltó mi manga. Me quedé de pie bajo la lluvia, viendo la ambulancia perderse entre el tráfico antes de darme cuenta del aspecto que tenía. Mi vestido de noche color crema estaba arruinado. La sangre manchaba la tela desde mi pecho hasta las rodillas. El lodo salpicaba el dobladillo. Mi cabello se había soltado por completo de los pasadores, pegándose húmedo a mi rostro y cuello. Y ya llevaba más de 1 hora de retraso. Debía haber regresado a casa. Honestamente, casi lo hago. Pero Daniel me había rogado que fuera. Y a pesar de todo lo que sus padres pensaban de mí, una parte terca de mi ser todavía creía que tal vez esta noche podría ser diferente, que tal vez la gente podía sorprenderte. Para cuando llegué a la gala Whitmore, los del ballet parking esperaban bajo enormes toldos blancos afuera del Fairmont Copley Plaza, mientras los autos de lujo se alineaban en la entrada en hileras relucientes. Hombres en esmoquín y mujeres envueltas en diamantes se movían por el vestíbulo bajo candelabros de cristal que brillaban dorados contra los pisos de mármol pulido. En el segundo en que bajé de mi auto, el joven del ballet se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la sangre en mi vestido. «Señora, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien», respondí rápidamente. «Es una larga historia».
El joven no pareció muy convencido, pero me entregó el boleto en silencio. Dentro del hotel, el calor me golpeó la piel de inmediato. El aroma a perfume caro, champaña y rosas frescas flotaba por el vestíbulo. En algún lugar cercano, un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. Vi de reojo mi reflejo en una de las paredes de espejo y casi me detengo. Me veía espantosa. Había sangre seca en mi clavícula. El rímel se me había corrido a la mitad de las mejillas por la tormenta. Un lado de mi vestido se adhería oscurecido a mi piel donde el agua de lluvia aún no se secaba. La gente me miraba fijamente mientras cruzaba el vestíbulo, algunos con preocupación, otros con asco. Las puertas del salón de baile estaban abiertas frente a mí, resplandecientes con luz cálida y risas. Respiré hondo para calmarme y el salón se quedó en silencio casi de inmediato. Ocurrió en oleadas. Primero la gente más cercana a la entrada se fijó en mí. Luego, las conversaciones comenzaron a apagarse mesa por mesa, hasta que todo el salón se silenció lentamente bajo la suave música. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Un mesero casi tira una charola con copas de champaña. Al fondo del salón, Margarita Whitmore estaba de pie cerca del escenario con un vestido plateado de diseñador, rodeada de donadores e inversionistas. Ricardo Whitmore estaba a su lado, riéndose de algo que uno de los miembros de la junta había dicho. Entonces me vieron. La sonrisa de Margarita se desvaneció al instante. Por un segundo suspendido en el tiempo, nadie se movió. Daniel comenzó a caminar hacia mí desde el otro lado del salón, con la preocupación reflejada en su rostro. Evelyn, pero su madre me alcanzó primero. Por Dios, susurró con dureza mirando mi vestido. ¿Qué demonios te pasó? Me detuve en un accidente, comencé a decir con calma. Había una niña herida, pero Margarita miró a su alrededor, a los invitados horrorizados, antes de interrumpirme. Viniste aquí viéndote así. La humillación me dolió más de lo que esperaba. No por lo que dijo, sino porque de pronto me di cuenta de que no le importaba si yo estaba herida. Le preocupaba la fiesta. No tuve tiempo de cambiarme, respondí en voz baja. Ricardo se abrió paso a su lado, con la mandíbula apretada por la furia. Estás cubierta de sangre. Sí, dije con firmeza, porque una niña casi muere esta noche. Algunos invitados cercanos intercambiaron miradas incómodas, pero Margarita bajó la voz y siseó. ¿No pudiste haber manejado esto en privado? Tenemos senadores aquí, inversionistas, reporteros. La miré fijamente por un momento. De verdad no encontré palabras para responder. Daniel finalmente nos alcanzó. Mamá, basta. No, espetó a Margarita. Mírala. Ese es exactamente el tipo de caos del que te advertí. Caos, no valentía, no compasión, no sacrificio. Caos. El rostro de Ricardo se endureció mientras más invitados continuaban mirándonos abiertamente. Ya has avergonzado bastante a esta familia, dijo con frialdad. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Pensé en los pequeños dedos de la niña aferrándose a mi manga en la ambulancia. Pensé en Afganistán, en muchachos desangrándose en tiendas de campaña en el desierto mientras los helicópteros hacían temblar la tierra bajo nosotros. Y de pronto, este salón de baile con sus diamantes, su champaña y su crueldad superficial se sintió increíblemente pequeño. Salvé a una niña esta noche, dije en voz baja. Margarita cruzó los brazos. Y ahora estás haciendo un espectáculo de ti misma. Daniel parecía atrapado entre nosotros, con el pánico asomando en sus ojos. Papá, por favor. Pero Ricardo se volvió hacia la seguridad cerca de la entrada. Acompáñenla a la salida. Daniel se congeló. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No con ruido, no de forma dramática, sino con una especie de claridad exhausta, porque el hombre que amaba no se movió, no se puso a mi lado. No dijo, si ella se va, yo también me voy, solo se quedó allí parado. Dos guardias de seguridad se acercaron con cuidado. Uno estiró la mano hacia mi brazo. Puedo caminar sola, dije. El salón de baile se había vuelto insoportablemente silencioso ahora, salvo por el suave tintineo de los cubiertos en alguna mesa del fondo, y entonces las puertas se abrieron. El viento entró de golpe desde la tormenta exterior. Una mujer alta con un abrigo negro entró con dos guardaespaldas de traje detrás de ella. La lluvia brillaba sobre sus hombros. Cada persona rica en ese salón de baile la reconoció al instante. Victoria Hale. La conversación se detuvo por completo. Su rostro estaba pálido de pánico mientras escaneaba la habitación con desesperación. De pronto sus ojos se posaron en mí, en la sangre que cubría mi vestido, y de repente su rostro se descompuso por la emoción. Es ella, dijo con la voz temblorosa. Es la mujer que salvó a Lily. Durante 3 segundos completos, nadie en ese salón de baile se movió. El guardia de seguridad todavía tenía una mano apoyada suavemente en mi brazo, aunque soltó el agarre casi de inmediato. Margarita Whitmore parecía como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. La expresión de Ricardo se endureció primero en confusión y luego en cálculo. Pero Victoria Hale nunca miró a ninguno de los dos. Caminó directo hacia mí. El público se abrió su paso de forma automática. Ese tipo de poder no necesita anunciarse. La gente lo siente antes de que se pronuncie una sola palabra.
Incluso la orquesta había dejado de tocar. De pronto me volví consciente de lo exhausta que estaba. Me dolían los hombros. Las rodillas aún me ardían por haberme arrodillado sobre el asfalto roto. La sangre se había secado y endurecido contra mi piel bajo las luces del salón. Podía oler el humo y la lluvia impregnados en mi ropa en medio de todo el perfume y la riqueza pulida que me rodeaba. Victoria se detuvo directamente frente a mí. De cerca, se veía mayor de lo que aparentaba en las revistas, no más débil, solo real. El tipo de mujer a la que el dolor había tallado en algo más afilado y silencioso con los años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar la sangre en mis mangas. Te quedaste con ella, susurró. Asentí una vez, tenía miedo. Victoria se presionó los dedos temblorosos contra la boca por un momento, como si intentara no desmoronarse frente a extraños. Luego, para sorpresa de todos, dio un paso al frente y me rodeó con ambos brazos. El salón estalló en murmullos de asombro. Dios mío, ¿es Victoria Hale? La está abrazando. Mi cuerpo se congeló por la sorpresa antes de devolverle el abrazo lentamente. Podía sentirla temblar ligeramente. Mi nieta está viva gracias a ti, dijo apoyada en mi hombro. Al otro lado del salón vi cómo cambiaba por completo la postura de Ricardo Whitmore. Miedo, no culpa, miedo. Porque cada persona en los altos círculos financieros de la ciudad sabía que Hale Capital había estado evaluando discretamente a Whitmore Development para un acuerdo de inversión masivo. Los rumores sobre los problemas de deuda de los Whitmore habían circulado durante meses. Y ahora, la mujer que tenía el futuro de ellos en sus manos estaba parada en medio de su gala, abrazando a la mujer, a la que acababan de humillar públicamente. Victoria finalmente se apartó y miró mi brazo herido. Está sangrando. No es nada grave. Deberías estar en un hospital. Casi me río suavemente por eso. Gajes del oficio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si reconociera algo familiar en mi tono de voz. Uno de sus hombres de seguridad se acercó. Señora, los médicos preguntan por usted en el Hospital General. Victoria sintió distraídamente sin apartar los ojos de mí. ¿Cómo está Lily? Estable, sedada, bajo observación. Una visible ola de alivio recorrió su rostro. Margarita de pronto dio un paso al frente, mostrando esa sonrisa frágil que la gente rica usa cuando tiene pánico. Victoria dijo con cuidado. No teníamos idea de que Evelyn estuviera involucrada en todo esto. Victoria se volvió lentamente hacia ella, y por primera vez desde que entró al salón, su expresión se volvió gélida. No, dijo en voz baja. No creo que lo supieran. El silencio se extendió de nuevo. Margarita intentó otra sonrisa. Simplemente estábamos preocupados por los invitados. Llegó en una condición alarmante. Cubierta de la sangre de mi nieta, replicó Victoria. Los labios de Margarita se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Me quedé allí, emocionalmente distante ahora, casi fuera de mí misma. El cansancio de la adrenalina le hace cosas extrañas al cerebro. Los sonidos se vuelven lejanos, los rostros se desdibujan en los bordes. En su lugar, notaba pequeños detalles. La condensación resbalando por las copas de champaña intactas. El tenue olor a humo de puro impregnado en el esmoquín de Ricardo. Daniel parado a dos metros de distancia, con aspecto de estar enfermo de vergüenza. Victoria se volvió de nuevo hacia mí. ¿Cómo te llamas? Evelyn Carter. ¿Señorita Carter? El neurocirujano me dijo que otros 5 o 6 minutos sin intervención habrían matado a Lily. De algún modo el salón se volvió aún más silencioso. Miré hacia abajo brevemente. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No, dijo Victoria de inmediato. La mayoría de la gente pasa de largo. Esa frase cayó con fuerza porque todos los presentes sabían que era verdad, especialmente ellos. Ricardo Whitmore finalmente dio un paso al frente, intentando recuperar la compostura. Victoria, tal vez deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado. Los ojos de ella se dirigieron hacia él con precisión quirúrgica. Le echaste a la seguridad. Ricardo vaciló. Claramente hubo un malentendido. No, dijo Victoria, no lo hubo. Su voz nunca se elevó. Eso lo hizo peor. Entré aquí y vi a 2 guardias sacando a una mujer que acababa de salvar la vida. De una niña, mientras tus invitados se quedaban parados mirándola como si fuera basura en la suela de sus zapatos. Nadie respiraba. Margarita miró con nerviosismo a los inversionistas de alrededor, quienes ahora fingían no escuchar. Victoria continuó con calma. ¿Sabes lo que Lily les dijo a los paramédicos antes de que la sedaran? Sacudí la cabeza ligeramente. Dijo, la dama del ejército se quedó porque no quería que muriera sola. Algo se rompió dolorosamente dentro de mi pecho. Por un segundo, Afganistán volvió a pasar por mi mente. Un infante de marina de 19 años apretando mi mano bajo las tenues luces de emergencia. Por favor, no me deje, señora. Algunos recuerdos nunca dejan de respirar. Victoria estudió mi rostro con atención, luego preguntó en voz baja. ¿Serviste en el extranjero? Sí, en el ejército, cuerpo médico. Mi hijo estuvo en el primer batallón de marines, dijo suavemente. En Fallujah, luego en la provincia de Helmand. Lo vi al instante, esa mirada que las familias de militares reconocen entre sí sin necesidad de explicaciones.
El dolor permanente oculto bajo superficies pulidas. Él murió hace 11 años. Lo lamento, dije con suavidad. Victoria sintió una vez. Me dijeron que murió protegiendo a 2 soldados más jóvenes durante una evacuación. El salón de baile a nuestro alrededor había desaparecido por completo. Sin música, sin charlas, solo silencio y el sonido de la lluvia contra las ventanas lejanas. Mi hijo solía hablar de los médicos militares constantemente. Continuó en voz baja. Decía que eran las personas más valientes que había visto en su vida, porque corrían hacia el sufrimiento en lugar de huir de él. Se me cerró la garganta de forma inesperada. Al otro lado del salón, Daniel me miraba de una manera diferente ahora. No como a su prometida atrapada en otro conflicto con sus padres, sino casi como si estuviera viendo la dimensión real de mi vida por primera vez. Y de alguna manera eso dolió más. Victoria finalmente se volvió hacia Ricardo Whitmore. «¿Sabe?», dijo con calma. «Pasé el trayecto hacia acá preparándome para agradecer a quienquiera que hubiera salvado a Lily». Ricardo tragó saliva visiblemente, pero en cambio, continuó ella, llegué justo a tiempo para ver cómo la humillaba. Nadie se movió. Luego Victoria miró a su alrededor lentamente, paseando la mirada por las mesas resplandecientes, los candelabros de cristal y los silenciosos invitados adinerados. «Increíble», murmuró. «Cientos de personas exitosas en este sal, y la única persona aquí esta noche con verdadero carácter es la mujer a la que intentaron echar». El rostro de Margarita se descompuso ligeramente. Daniel abrió la boca finalmente. «Evelyn, yo…», pero lo miré, y lo que sea que vio en mi expresión lo detuvo en seco. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a quedarse solo mientras alguien decide tu valor frente a un salón lleno de extraños. Victoria volvió a tocar suavemente mi manga dañada. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «No deberías pasar ni un minuto más aquí». Y por primera vez en toda la noche, el salón de baile de la alta sociedad entera se apartó para dejarme pasar. La lluvia había disminuido a una neblina fría para cuando Victoria Hale y yo entramos al salón privado contiguo al salón de baile. El ruido de la gala se desvaneció detrás de las gruesas puertas de caoba, reemplazado por el suave chisporroteo de una chimenea y el zumbido apagado del tráfico del centro más allá de las ventanas. Alguien del personal del hotel trajo toallas y un botiquín de primeros auxilios sin necesidad de pedirlo. La riqueza como la de Victoria movía al mundo en silencio. Las puertas se abrían antes de que se pronunciaran las peticiones. Me senté con cuidado en el borde de un sillón de cuero, mientras ella servía 2 vasos de agua con manos firmes que, sin embargo, temblaban muy levemente bajo la superficie. «Tu brazo», dijo. «Se ve peor de lo que está. Eso es lo que la gente militar siempre dice». Había un humor seco en su voz ahora, pero el dolor todavía persistía detrás de él. Me entregó el vaso y se sentó frente a mí. Por un momento, ninguna de las dos habló. Finalmente podía sentir cómo el cansancio se asentaba en mis huesos, ahora que la adrenalina no tenía a dónde ir. Me dolían las manos, me dolía la espalda, y debajo de todo eso yacía la decepción vacía que Daniel había dejado atrás en aquel salón de baile. Victoria rompió el silencio primero. «Ya quieres a mi nieta», dijo en voz baja. Parpadeé. «La conocí hace 1 hora». «No», respondió con gentileza. «La protegiste. Hay una diferencia». Miré hacia abajo a las manchas de sangre en mi vestido arruinado. «Cuando los niños tienen miedo», dije suavemente, «recuerdan quién mantuvo la calma». Victoria me observó con atención por un segundo antes de preguntar. «¿Cuánto tiempo te han tratado los Whitmore así?» Esbocé una sonrisa cansada. «El suficiente», se recostó lentamente. Una vez Ricardo Whitmore se pasó 20 minutos regañando a un mesero en una cena. De caridad porque el vino llegó tarde. Eso me arrancó una risa silenciosa a pesar de todo. La expresión de Victoria volvió a endurecerse. «La gente te dice exactamente quién es cuando cree que el dinero la protege de las consecuencias». Un golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los asistentes de Victoria entró cargando una tableta y varias carpetas. «Señora, los miembros de la Junta de Hale Capital preguntan si la reunión de mañana con los Whitmore sigue en pie». Victoria ni siquiera lo dudó. «Cancélala». El asistente asintió de inmediato. «Entendido». Desapareció de nuevo. «¿Así de rápido?» Victoria me sostuvo la mirada. «Evelyn, hago negocios con personas en cuyo juicio confío. Esta noche vi a Ricardo Whitmore degradar públicamente a la mujer que salvó la vida de una niña, porque amenazaba su imagen. Su tono se mantuvo tranquilo. Eso de alguna manera hizo que las palabras se sintieran más pesadas. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo trata a las personas cuando las cámaras no están encendidas». De vuelta en el salón de baile, una música tenue se reanudó con torpeza a través de las paredes. Alguien intentaba desesperadamente salvar la noche. Victoria sacudió la cabeza ligeramente. Construyeron su reputación sobre la filantropía y los valores familiares. A la sociedad le encanta esa actuación. Hizo una pausa. Pero el verdadero carácter aparece cuando algo inconveniente cruza la puerta. Pensé en Daniel, luego en la forma en que se había congelado.
El recuerdo dolía más ahora de lo que Ricardo o Margarita jamás podrían doler. Victoria notó mi silencio. ¿Estás pensando en él? Sí. Creo que Daniel me ama, admití en voz baja. Pero también creo que se ha pasado toda la vida sobreviviendo a sus padres en lugar de enfrentarlos. Victoria asintió lentamente, como si entendiera demasiado bien a ese tipo de familia. Mi esposo venía del viejo dinero de la política, dijo, de ese tipo que enseña a los niños obediencia antes que respeto propio. Fuera de las ventanas, los faros avanzaban lentamente por las calles húmedas de la ciudad abajo de nosotros. Cuando mi hijo se alistó, continuó suavemente, su abuelo lo llamó una vergüenza para la familia. Levanté la vista. Victoria sonrió levemente, aunque la tristeza persistía en su gesto. Es curioso cómo los hombres poderosos entran en pánico cuando alguien elige el servicio por encima del estatus. Esa frase caló hondo en mí, porque ella entendía no solo el ámbito militar, sino la soledad que a veces conllevaba. Sonó un segundo golpe en la puerta. Esta vez era Daniel. Victoria me miró antes de ponerse de pie en silencio. Te daré un momento. Junto a él sin expresión alguna y cerró la puerta a sus espaldas. Daniel permaneció cerca de la entrada durante varios segundos, con un aspecto destrozado. Su corbata de moño colgaba suelta ahora. Su rostro había perdido todo color. Lo siento, dijo de inmediato. No respondí de inmediato, no porque quisiera vengarme, sino porque estaba demasiado cansada para fingir que su disculpa arreglaba algo. Daniel se acercó con cuidado. Evelyn no sabía qué hacer. Esas palabras dolieron más de lo que habrían dolido los gritos. Lo miré en silencio. Ese fue el problema. El dolor cruzó su rostro. Me tomaron por sorpresa. No, respondí suavemente. Me han tratado de esta manera durante 2 años. Él bajó la mirada y ahí estaba. La verdad, sin crueldad, sin malicia, solo debilidad. De esa clase que destruye a las personas lentamente porque espera demasiado tiempo para convertirse en coraje. Te amo, susurró. Las lágrimas ardieron inesperadamente detrás de mis ojos, no porque dudara de él, sino porque le creía. Y a veces el amor por sí solo sigue sin ser suficiente. Te quedaste parado allí mientras la seguridad me sacaba rastras, dije en voz baja. Daniel se pasó una mano por la cara. Estaba tratando de evitar que las cosas pasaran a mayores. Casi sonreí con tristeza ante eso. Eso es lo que siempre has hecho, Daniel. Manejas la tensión, suavizas las cosas. Sobrevives a tus padres. Lo miré directamente a los ojos. Pero algún día tienes que decidir si eres un hijo primero o un hombre primero. Se veía destrozado. Y una parte de mí odiaba causarle ese dolor porque, a pesar de todo, Daniel no era una mala persona. Simplemente fue criado dentro de un sistema donde mantener la paz importaba más que defenderla. Verdad, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe en algún lugar a lo lejos. Luego, voces alzadas resonaron débilmente en el pasillo. Daniel cerró los ojos brevemente. Victoria acaba de informarle a mi padre que se retira del acuerdo de inversión. No dije nada. También les dijo a 3 miembros de la junta exactamente por qué. Ahí estaba, el verdadero colapso comenzando. Whitmore Development había estado perdiendo dinero silenciosamente durante más de un año debido a proyectos de lujo sobreapalancados. El respaldo de Hale Capital habría estabilizado todo. Sin él ya sabía lo que pasaría. Los inversionistas entran en pánico rápido cuando la confianza desaparece. Daniel se deprimió pesadamente frente a mí, viéndose de pronto mucho mayor de sus 38 años. Mi padre te va a culpar a ti. No, dije en voz baja. Terminará culpándose a sí mismo eventualmente. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Daniel hizo la pregunta para la cual ambos ya sabíamos la respuesta. ¿Esto se acabó? La chimenea chisporroteaba suavemente entre nosotros. Pensé en cada escena en la que me había tragado la humillación para mantener la paz. En cada comentario sarcástico que Margarita disfrazaba de sofisticación. En cada momento en que Daniel estuvo a punto de defenderme pero se detuvo a la mitad. Luego recordé a una niña asustada aferrándose a mi manga bajo la lluvia, pidiéndome que no la dejara sola. Y de alguna manera, esa niña me había mostrado más claridad en una noche de la que esta relación me había dado en 2 años. Lentamente me quité el anillo de compromiso del dedo. El rostro de Daniel se descompuso al instante. Quería que me eligiera sin dudarlo, susurré. El anillo descansaba frío y pesado en mi palma, pero nunca lo viste. 3 semanas después de la gala, me encontraba con mi uniforme de gala bajo la suave luz del sol otoñal afuera del centro de la Fundación Hale para familias militares, mientras los voluntarios cargaban cajas de donaciones por el patio detrás de mí. El aire olía a café, hojas secas y pintura fresca. Los equipos de construcción aún estaban terminando un lado del edificio, pero por dentro las oficinas de asesoría ya estaban abiertas para veteranos e hijos de militares. La vida se mueve de manera extraña después de una humillación pública. Al principio hay silencio, luego susurros y después consecuencias. Para el lunes por la mañana, los videos de la gala Whitmore se habían difundido por las redes sociales después de que uno de los invitados filtrara
imágenes de celular donde Ricardo ordenaba a la seguridad que me sacara. Para el martes, los medios locales de la ciudad transmitían historias sobre la capitana del ejército que salvó a una niña antes de ser expulsada de una gala de millonarios. A la gente le encantan los escándalos que involucran a familias ricas. Pero lo que realmente dañó a los Whitmore no fue la vergüenza, fue el contraste. Una oficial militar cubierta de sangre que se detuvo a salvar a una niña frente a filántropos adinerados, preocupados por manteles y las apariencias. Ese tipo de historia se le queda grabada a la gente, especialmente a aquellos que todavía entienden lo que significa el servicio. Whitmore Development perdió 2 inversionistas en 10 días. Un miembro de la junta renunció discretamente. Otro exigió que Ricardo dejara el cargo de presidente en funciones hasta que se estabilizaran los problemas de reputación. Los periódicos lo llamaron una coincidencia infortunada, pero todos en la ciudad sabían la verdad. El carácter finalmente se había vuelto costoso. No había hablado con Daniel desde anoche en que le devolví el anillo. No porque lo odiara. Curiosamente, el odio habría sido más fácil. En cambio, lo extrañabas de formas pequeñas y dolorosas que llegaban sin previo aviso. Escuchar música de jazz en restaurantes que a él le habrían gustado. Pasar por librerías por las que solíamos pasear los domingos tranquilos. Estirar la mano hacia mi teléfono antes de recordar que ya no había motivos para llamar. Algunos finales ocurren de golpe, otros resuenan durante meses. Victoria Hale me encontró 2 días después de la gala sentada sola en una cafetería cerca del hospital de veteranos, vistiendo pants y tomando un café pésimo después de un turno de 14 horas, sin maquillaje, con el cabello recogido. Agotada emocionalmente, ella se deslizó en el reservado frente a mí, usando un abrigo color camello, que probablemente costaba más que mi primer auto, y dijo: «Te ves exactamente como mi hijo solía verse después de turnos consecutivos». Luego ordenó hot cakes para ambas sin preguntar. Ese fue el comienzo. Ahora, semanas después, ella estaba de pie cerca de la entrada de la fundación hablando con los donadores, mientras Lily perseguía burbujas por el patio con varios otros niños de familias militares. La cicatriz cerca de la línea del cabello de Lily casi había sanado. De vez en cuando, me miraba de reojo solo para asegurarse de que yo seguía allí. El trauma les hace eso a los niños. A decir verdad, también se los a los adultos. Capitana Carter. Me volví para ver a uno de los voluntarios acercándose. «Estamos listos para las palabras de apertura», asentí una vez. Mientras caminaba hacia el podio, noté una figura familiar de pie cerca del borde del estacionamiento. Daniel. Por un momento suspendido, ninguno de los dos se movió. Se veía más delgado de lo que recordaba, cansado. Ese tipo de cansancio que el dinero no puede ocultar. Victoria también lo notó, pero con prudencia no dijo nada mientras entraba con los demás. Daniel se acercó lentamente una vez que la multitud desapareció dentro del edificio. «No estaba seguro de que quisieras verme». Yo tampoco estaba segura. Una sonrisa triste cruzó su rostro. El viento agitaba las hojas secas sobre el pavimento entre nosotros. «¿Cómo está tu padre?», pregunté en voz baja. Daniel soltó un suspiro por la nariz, enojado, humillado, buscando a quién culpar. «¿A tu madre?» Ella todavía piensa que todo esto fue un malentendido. Casi me hizo reír. Casi. Daniel se metió las manos en los bolsillos del abrigo. «Me salí de la casa, lo miré con atención. Así que finalmente te les enfrentaste. Demasiado tarde. Ninguno de los dos discutió eso. Por un momento, simplemente nos quedamos allí parados escuchando el tráfico lejano y a los niños reír dentro del edificio de la fundación. «Te amé», dijo finalmente. La honestidad en su voz dolió, porque le creía por completo, lo sé, y debí haberte protegido. Tragué saliva despacio. «Sí», respondí suavemente. «Debiste haberlo hecho». Sus ojos se empañaron un poco, aunque logró contenerse. Seguía pensando que si podía mantener el equilibrio entre todos el tiempo suficiente, eventualmente te aceptarían. Sacudió la cabeza con amargura. No me daba cuenta de que pedirte que toleraras la falta de respeto era su propia forma de traición. Esa frase se asentó con pesadez entre nosotros. El crecimiento a menudo llega envuelto en arrepentimiento. Me acerqué un paso entonces. No con intenciones románticas ni tampoco con crueldad, solo con honestidad. «Te criaron para mantener la paz a cualquier costo», dije, «pero la paz sin integridad tarde o temprano se convierte en cobardía». Daniela sintió una vez, como si ya hubiera aprendido esa lección de la manera difícil. «Estoy tratando de ser mejor que ellos, espero que lo logres». Me miró por otro largo momento antes de preguntar en voz baja: «¿Podría haber alguna vez otra oportunidad?». Ahí estaba, la pregunta para la cual ambos ya sabíamos la respuesta. Detrás de nosotros. Podía escuchar a Lily reír dentro del edificio. La voz de Victoria flotaba débilmente a través de las puertas abiertas. En algún lugar por encima de la ciudad, las campanas de la iglesia daban el mediodía. Sonreí con tristeza. «Algunas personas entran en nuestras vidas para siempre», dije suavemente. «Otras entran en nuestras vidas para cambiarnos». Daniel bajó la mirada. Luego, tras un largo silencio, asintió.
Cuídate mucho, Evelyn. Tú también. Se alejó despacio por el estacionamiento sin volver a mirar atrás, y extrañamente, verlo irse ya no se sintió como perder algo. Se sintió como sobrevivir a algo. Una hora más tarde, el auditorio de la fundación se llenó de veteranos, cónyuges, trabajadores sociales, donadores y familias de militares que balanceaban a niños inquietos en sus regazos. Me paré en el podio con mi uniforme mientras la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales detrás del público. Victoria estaba de pie sentada en la primera fila al lado de Lily. En sus manos descansaba una vieja fotografía. Después de la ceremonia, me la mostró en privado en su oficina. Un joven infante de marina sonriendo junto a un Humvee polvoriento en algún lugar de ultramar. Su hijo. Le habrías gustado, dijo en voz baja. La emoción me cerró la garganta de forma inesperada. Victoria tocó la foto con delicadeza. Después de que murió, pasé años rodeada de personas poderosas que fingían que la influencia era lo que más importaba. Me miró a los ojos. Luego entraste tú a ese salón de baile, cubierta de sangre por haber salvado a una niña. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos. Me recordaste cómo es el verdadero honor. Por un segundo ninguna de las dos habló. Entonces Lily entró corriendo a la oficina sosteniendo estrellas de cartulina e inmediatamente se abrazó a mi cintura. Mira lo que hice. Me reí suavemente en medio de la emoción y me agaché a su lado. Y en ese momento, rodeada de luz solar, risas y una sanación imperfecta, comprendí algo que me había tomado años aprender. Las personas más ricas del mundo no son las que protegen su estatus. Son las que siguen protegiendo a los demás, incluso cuando la vida les ha dado todas las razones para no hacerlo. Si esta historia te conmovió, de verdad me encantaría saber desde dónde nos estás viendo y qué parte se quedó grabada en ti por más tiempo. Historias como esta nos recuerdan que la dignidad, el coraje y la bondad aún, especialmente en un mundo obsesionado con las apariencias. Y si disfrutas de relatos sinceros sobre la resiliencia, la familia y la justicia inesperada, asegúrate de suscribirte y acompañarnos en el próximo viaje. Hay muchísimas más historias esperando ser contadas.